Bien, Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga a todos los hermanos que en este momento estamos ya comenzando este programa programa de restauración. ¿Quién te habla? Tu hermano, el Roe Jimmy Hidalgo, Roe de la Keilah, Emuná Shalom, aquí en Coronel. Estamos muy felices nuevamente de estar nuevamente en tu hogar. Yo sé que en este momento, producto de la lluvia, del mal tiempo, probablemente no fuiste a la iglesia, probablemente te quedaste en casa, ¿cierto? Y bueno, yo creo que lo más lindo es que tú estés con nosotros, nos acompañes en este momento para poder hablar algo maravilloso, que el día de hoy tenemos un gran estudio relacionado con la palabra de Adonai. Así que bien, estamos muy contentos, muy feliz por nuestra casa televisiva, también a todos los hermanos de nuestra comunidad de Emuná Shalom. A todos un gran abrazo. En nuestro programa de restauración, obviamente, siempre enseñamos lo que es la palabra del Eterno de un contexto original hebreo. Queremos este día poder compartir contigo un mensaje, una palabra de estudio referente día. Vamos a conocer qué es lo que es la gracia según la Torá. Así que vamos es un tema muy manipulado por la teología cristiana, ¿ya? Que es el tema de la gracia. La gracia ha sido licencia para abolir los mandamientos del Eterno. Ha sido licencia para que la gente hoy día pueda hacer lo que quiera, pueda tener un comportamiento medio raro dentro de las congregaciones. Ha sido licencia para que la gente pueda ofender al Eterno. Creo yo que en el camino de la Torah, uno cuando conoce al Elohim de Israel o al Dios de Israel, uno lo menos posible trata de ofenderle. Cuando yo hablo de ofensa, hablo de una manera en la cual yo no pueda faltar el respeto a mi Adón y a los mandamientos. Por eso que la gracia hoy día, mucha gente, muchos líderes denominacionales hablan y dicen ellos, total, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Por lo tanto, ese texto, ¿cierto?, que se ha convertido en un pretexto para hacer todas las fechorías que hoy día estamos viendo y los grandes desastres que hay dentro de las congregaciones. Por lo tanto, damos gracias a Dios por este momento. Y de verdad hemos tenido unos momentos bien de mucho susto con todo esto de los tornados. Nuestro país no está acostumbrado a esto, pero sabemos claramente que los juicios del Eterno se están comenzando. Esto no es meter miedo por nada al estilo, sino que Chile, quiero hablar algo muy claro. Yo escuchaba día atrás unos varones que hablaban de que Chile era para Cristo, de que hoy día Chile se iba a transformar en un país lleno de creyentes, lleno de bendiciones, de hombres que iban a levantar la mano y van a iniciar su bandera del cristianismo, ¿cierto?, al nombre de Jesús. Dese cuenta que Chile ya está cayendo bajo maldición por los mismos temas, por los temas que estamos viendo a través de las leyes antibíblicas o antitorá. Son leyes que la cual el Eterno no permite. Y ellos le han dado la vuelta al Eterno. Dice claramente la palabra que cuando pongas rey o pongas a alguien, ¿cierto?, pon dentro de tu hermano. Por lo tanto, hoy día estamos siendo guiados, este país, por muchos tiranos, hombres que realmente no creen en el Eterno, no creen en Dios, y se han ido en contra, no solamente del Eterno, sino que en contra de su voluntad, que es la palabra y la esencia misma del Todopoderoso. Eso es lo que estamos viendo, lo estamos viendo con nuestros ojos. Por eso que el Eterno está moviendo su creación para poder zarandearnos diciendo que ya basta, porque la tierra está en dolores de parto. Y bien, estamos en unos años muy complicados, que en la cual, como yo le digo, tenemos que empezar desde ya a hacer las cosas bien. Por algo estoy aquí, para poder enseñar esta restauración de todas las cosas. Así que bien, comencemos con el tema, vamos a la portada del tema, señor director. ¿Qué es la gracia según la Torá? ¿Cierto? O también, ¿cierto?, o qué es la gracia según la ley, ¿ya? Vamos a entender bien, porque yo le digo, este es uno de los temas menos entendidos. Como yo digo, mucha gente puede decir que nosotros estamos enseñando de que tenemos que, para ser salvo, tenemos que obedecer la ley. Yo le digo que eso no es así. Nadie jamás en ninguna parte de la historia del mundo ha sido salvo por obras o por cumplimiento de la ley. La prueba más concreta lo encontramos, usted puede verlo en Hebreos capítulo 11, donde los grandes hombres del Eterno en el comienzo fueron todos justificados por la emuná, por la fe, y no por su propia obra. Por otra parte, en ninguna parte de la Escritura se menciona que la salvación sea por las obras.
La obediencia a los mandamientos es la fuente de bendición de acuerdo al libro de Deuteronomio capítulo 28 y marca el camino por el que deben transitar los hijos del Altísimo. Por eso que dice claramente el salmista dice claramente: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera en mi camino. Bendito sea el Eterno. Entonces, vamos a corroborar este estudio. Vamos a entender que la salvación viene, ¿cierto?, por la fe, por la emunaj, por la esperanza, por la credibilidad que hemos tenido a través de aquel que nos salvó. Por eso que el salmista dice claramente que lámpara es a mi pie tu Torah, tu instrucción, ¿ya? Tu instrucción. Y la palabra es viva, la palabra tiene un concepto hermoso porque sigue siendo refrigerio para nuestros huesos, sigue siendo alimento y maná diario. Bien, vamos a entender bien qué es lo que es la gracia. Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué es la gracia? ¿Ya? Ahí está el tema, ¿cierto? ¿Qué es la gracia? Es uno de los temas menos entendidos y más manipulados en la teología cristiana, que es el tema de la gracia. En general, el término gracia se usa para cubrir la enseñanza de que la ley o Torah fue abolida en el madero. Por lo tanto, se enseña, ese texto, usted lo escucha muchas veces, ese texto dice: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de la gracia? La gracia es inherente a la naturaleza de Adonai. La gracia aparece en la Escritura desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Una enseñanza muy popular llamada la teología de las dispensaciones, o la dispensación de la ley del Antiguo Testamento, o dispensación de la gracia en el Nuevo Testamento. Es la gran mentira que ha distorsionado al caminar del creyente, ¿ya? Por eso vemos claramente que a través de esta escritura, que en la cual estamos, ¿cierto?, formando parte sobre la gracia, hoy día se ha mal usado por los traductores, se ha mal usado hoy día por los ministros, se ha mal usado hoy día por los maestros bíblicos. Por lo tanto, obviamente el chip libre que hoy día muchas personas dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿ya? Desde cuenta que hoy día el tema de la dispensación, ¿cierto?, el dispensacionalismo, como enseña hoy día que Israel ya no tiene pacto ni fuerza acá, que Israel ya fue obviamente negado por el Eterno, que Israel ya no tiene promesa, ¿cierto? Eso es el tema de la dispensacionalismo que hoy día ha inventado el hombre. Hoy día se ha creado el Israel espiritual para quitarle toda herencia al Israel verdadero que el Eterno va a levantar dentro de poco. Por lo tanto, estos temas, que son temas pero muy manipulados por los hombres, manipulados por la teología cristiana, manipulados hoy día por los doctores de bíblicos hoy en día, de grandes misiones, manipulados hoy en día por los mismos pastores, ¿tá? Por eso vemos claramente que cuando entendamos qué significa la gracia, y en el hebreo significa gem, vamos a entender bien que la gracia no es la licencia para abolir los mandamientos del Eterno. No es licencia para hacer lo que queramos. La gracia no es licencia para que podamos hoy día andar por el mundo y hacer la fechoría, andar matando, andar asesinando, andar en adulterio y tantas cosas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a entender bien a través de este estudio, ¿ya? Vamos a entender qué es la gracia según el diccionario, ¿ya? Vamos a la siguiente imagen, señor director. Según el diccionario Strong, gracia en hebreo es gem. Usted puede encontrarlo en el diccionario Strong, en el código H2603. Gracia subjetivamente significa bondad, favor, o objetivamente belleza, agraciada, agradar, favor, gracia, graciosa, misericordia, precioso. Eso es lo que significa la palabra en el hebreo gem, que representa la palabra gracia. O sea, significa, ¿cierto?, belleza, significa agradar, significa favor, significa bondad. Eso es lo que significa la palabra gracia. Pero vamos a entenderlo según el diccionario de la teología cristiana, ¿ya? En la teología cristiana se entiende que por gracia divina o gracia santificante, un favor o don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse o ser santo, como también se entiende el acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente las almas hacia sí. Entonces vemos claramente este término maravilloso que la cual estamos entendiendo, ¿ya? Porque tenemos que entender bien esto, ¿ah? Que la gracia es bondad, significa misericordia. Los hombres del Antiguo Testamento fueron salvos no por las obras, sino por gracia, por bondad, por gen. Ahora vamos a entender claramente, ¿ya?, que
si usted, mi hermano, que usted está leyendo este estudio, ¿cierto? O me está acompañando, puede encontrar un solo versículo en la Biblia que afirme que la salvación es por obra o el llamado al Antiguo Testamento, de ninguna manera. Entonces esa enseñanza en la mente de las dispensaciones es una gran mentira. Dese cuenta que el mismo Yeshua creció en la gracia del Altísimo y no solamente cumplió con los mandamientos del Padre en absoluta obediencia, sino que exhortó a sus seguidores a obedecer y a enseñar hasta la más pequeña jota y tilde de la ley. Entonces, es algo de entender bien, ¿cierto? De que el Eterno nos está llamando a todo un pueblo, ¿cierto? A que podamos nosotros reflexionar, que podamos observar, que podamos aprender muy bien lo que el Eterno quiere enseñarnos a través de referente a la gracia. Que usted conozca bien lo que representa la palabra gracia. Que no se lo manipulen, que no le digan por encima esto es gracia, que le digan esto es así, haz lo que quiera. Total, estamos, ¿cierto? Estamos en la gracia, no estamos bajo la ley. Por lo tanto, hermanos, uno como ser humano sabe bien lo que es bueno y lo que es malo. A no tener Torah, a no tener ley, uno tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que no es malo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana conocemos bien, porque tenemos un espíritu que nos detiene a hacer algo malo y lo sentimos contentos cuando hacemos algo bueno. Entonces, a través de esto, usted sabe bien lo bueno y lo malo. Entonces, hoy día, como yo le digo, una comunidad o una iglesia que te enseñan que total no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia, es una iglesia o una comunidad que el Eterno nunca ha levantado. Obviamente porque está fuera de regla, está fuera de contexto. Porque una iglesia no tiene ni idea qué es lo que es el parámetro de la ley, no tiene idea de lo que es el parámetro de la Torah, porque la Torah es vida eterna, la Torah es vida, la Torah es bendición, la Torah es sanidad. La Torah es el milagro. Te das cuenta que la gracia no nace en el Nuevo Testamento como muchos expositores, ¿cierto? Hoy día aplican en sus comunidades o en su iglesia. No es así. La gracia, o la palabra en el hebreo llamado gen, viene del principio de la creación. Un ejemplo, ¿cómo usted cree que Adán fue perdonado? Por gen. ¿Por qué? Por gracia. Dice claramente que Noé halló gracia. O sea, ¿qué significa gracia? Significa belleza, agració, ¿cierto? Eso es lo que representa la palabra gracia. O sea, bondad, favor. O sea, Noé encontró favor delante del Eterno, porque eso es gracia. Bendito sea el Eterno. Entonces, como yo le digo, hermano, tengamos cuidado donde estamos poniendo este oído para escuchar la enseñanza bíblica. Si un día un pastor te dice claramente que la ley fue clavada en la cruz y que simplemente hoy día estamos bajo la gracia, no le crea, ya, porque ni siquiera ese hombre conoce el concepto de gracia, porque gracia representa algo más allá que la palabra gracia. Es en hebreo gem, que representa todo lo que yo le nombré: bondad, favor, agraciar, ¿cierto? Graciosa, misericordia, precioso. Significa que estos hombres del antiguo pacto encontraron favor delante del Eterno y el Eterno tuvo misericordia y les perdonó. Un ejemplo, el rey David dice que también halló, ¿cierto?, gracia en el rey David. Por lo tanto, el Eterno, que tuvo, se compadeció. ¿Qué es lo que tuvo? Gracia, tuvo misericordia, tuvo favor, tuvo bondad. Entonces, esto es importante. Vamos a entender bien que la palabra gracia viene no solamente del Nuevo Testamento, sino que viene del antiguo pacto. Un ejemplo, que la palabra gracia, que significa favor, agradar, fama, vemos también los textos del Nuevo Testamento manifestados en Yeshua. Mire, vamos a leer el siguiente texto. Libro de Lucas, capítulo 2, verso 52, dice así, en el nombre de nuestro Adón, ¿cierto? El libro de Lucas, capítulo 2, verso 52, siguiente texto. Vamos a la siguiente imagen. Dice, y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Adonai y los hombres. ¿Te das cuenta que yo subrayo ahí la palabra gracia? ¿Ya? Entonces la palabra gracia, como está en el cabezal de página, dice que gracia significa agradar, fama, favor. O sea, significa que el Eterno, se puede decir que él se sentía dichoso por su hijo Yeshua. O sea, él dice claramente que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia.
O sea, le agradaba, sentía favor por su hijo. Entonces, también David halló gracia delante de Adonai. Un ejemplo, hay un texto que está en Samuel, bueno, ahí me equivoqué yo, pero dice este texto que está en el versículo 45, dice: a su vez, habiéndolo recibido, nuestro padre lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó delante de nuestro padre hasta los días de David. Y David halló gracia, ¿se cuenta lo que dice? Miren lo que dice: y David halló gracia delante de Adonai y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. ¿Ya? Ahí nos encontramos con un texto. Yo le pido perdón porque tengo ahí el libro de Hechos, capítulo 7, pero es, ¿cierto?, el libro de Samuel. ¿Ya? Entonces, vamos a la siguiente imagen, para que podamos entender claramente. Vemos que Yeshua crecía en sabiduría, y en estatura y en gracia. Y vemos que también David también sintió el favor, y el Eterno también tuvo misericordia y halló gracia delante de los ojos de David. Vamos a hablar de otro hombre que fue muy especial para el Eterno, que también el Eterno se compadeció de darle gracia. El Eterno también, ¿cierto?, le agradó porque fue un hombre especial. Por eso que el Eterno, ¿cierto?, le dio gracia a este hombre llamado Esteban. Un hombre que murió por la causa de Mashiach. Ese hombre, mientras que estaba ahí, este varón lleno del espíritu de santidad, mientras que lo estaban apedreando, porque obviamente Pablo, Rab Shaul, él obviamente aprobó la muerte de este hombre llamado Esteban, pero dice que mientras lo estaban apedreando, dice que él miró, alzó sus ojos al cielo, dice claramente que vio la presencia de Adonai manifestada en gloria, y al lado dice que estaba Yeshua, y él dice que con su lengua, publicaba, dice claramente, se manifestaba con sus labios y decía: veo el trono del Eterno y veo a Yeshua a su lado. Esto es tremendo. Pero yo lo voy a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 6, verso 8. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Entonces vemos claramente que gracia es favor, gracia es agradar, gracia es una persona especial, porque el Eterno le da gracia. Una persona armónica, esa persona, el Eterno es la que le da gracia. Vamos a la siguiente imagen. Esteban, lleno de la gracia y poder. Todos tenemos que reconocer a Esteban como un discípulo lleno de gracia, pero aún lleno de gracia, podemos afirmar que obedecía los mandamientos. Leamos con atención las acusaciones falsas contra Esteban. Dice: y pusieron testigos falsos. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 13 al 14. Mire, si ustedes pueden leer conmigo en este momento, léalo. Dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora yo quiero comentar algo. ¿Por qué vemos claramente esta acusación es falsa? Porque tenemos que entender bien ¿por qué? ¿Por qué esta acusación es falsa que hoy en día se levanta contra Esteban? Si realmente Esteban enseñaba como dice hoy día la iglesia, ¿cierto? Porque vemos claramente que ahora la salvación es por gracia y los mandamientos fueron abolidos. ¿Para qué Esteban necesitaba poner un ejemplo de estos hombres? ¿Por qué necesitaban hoy día poner testigos falsos? Si Esteban hubiera enseñado esto, cualquier testigo real lo afirmaría. Pero noten bien lo que decían los testigos falsos. Pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces vemos claramente que los testigos falsos afirmaban lo mismo contra Esteban. O sea, dense cuenta que Esteban hablaba, ¿cierto? Hablaba verdad. Pero ellos querían, ¿cierto?, matarlo. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera hablaba lleno del Espíritu Santo, porque él tenía, ¿cierto?, él tenía gracia del Eterno, tenía poder del Eterno. Entonces él dice que él hablaba y hablaba la verdad. Y este hombre dice que pusieron testigos falsos para callar la verdad. ¡Qué tremendo! O sea, para poder destruir a este hombre, tuvieron que poner testigos falsos y hablar contra de este hombre llamado Esteban. Entonces vemos claramente que los testigos falsos afirmaban de que
afirmaban de que él era falso. Hoy en día muchos testigos falsos, amados hermanos, afirman lo mismo hoy en día, y hoy día la iglesia enseña, ¿cierto?, que Jesús cambió la costumbre que nos dio Moisés. Es tal cual lo mismo. Hoy día la iglesia dice claramente que Jesús clavó la ley en el madero y ya no sirve para nada, porque hoy día estamos bajo la gracia. Eso es lo que hoy día enseñan. Yo le digo que eso no es así. Hoy día todas esas personas que enseñan lo contrario, se cuenta que todas esas personas que hoy día hablan de que la ley fue clavada en la cruz, son testigos falsos. Tal cual como en los tiempos de Esteban. Tal cual, no cambia en nada. Porque Esteban está hablando verdad. Esteban profetizó de que el templo se iba a derrumbar. Y ellos le injuriaban y pusieron testigos falsos para poder, ¿cierto?, tomar preso a Esteban y poder matarlo. Que él hablaba mentira, cuando Esteban hablaba verdad. Hoy día muchos hombres se levantan aquí en este lugar, se levantan, hablan verdad, pero hoy día muchos testigos falsos dicen, no, ¿por qué la Torá? Si la Torá hoy en día ya no existe, la Torá es para los judíos, no es para los cristianos. No estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces, ese texto, fuera de contexto, hoy día se ha afirmado en un pretexto terrible. Esa persona que enseña eso es un falso testigo. Y se pone a la altura de los mismos hombres que estaban atestiguando contra Esteban. Tal cual. Tal cual. Entonces, cabe notar, hermanos, que Esteban, ¿cierto?, después de su muerte, dice que Dios obviamente lo recibió, pero estos hombres hicieron esto con Esteban. Atestiguaron contra él, y hoy día yo digo claramente, es lo mismo hoy día está ocurriendo dentro de las personas. Si usted, líder, que usted habla Torá y enseña mandamientos, y se levanta contra usted, dése cuenta que esos hombres son solamente acusadores falsos. Esos hombres no tienen palabra. Esos hombres no han estudiado lo que verdaderamente la palabra está escrita. No se han puesto a pensar y a meditar que tanto el antiguo pacto con el nuevo pacto son las dos iguales. El nuevo pacto es la continuación, es la confirmación del antiguo. Un ejemplo, ¿qué es lo que leía Yeshua en la sinagoga? No leía la carta del apóstol Pablo, no leía la carta de Santiago, no leía el Hechos de los Apóstoles. No, Yeshua, cuando él estaba, ¿cierto?, ministrando en una sinagoga, él enseñaba el rollo de la Torá. Él enseñaba la instrucción a su pueblo judío. Por lo tanto, hermano, nada ha sido abolido. Entonces, si usted está hablando contra la Torá, si usted se levanta contra un varón que enseña la verdad, usted pasa a ser lo más bajo, pasa a ser de un varón a un testigo falso, como en los tiempos de Esteban. ¿Por qué? Porque hoy en día se esconde detrás de la gracia. Que la gracia se puede hacer de todo, ¿cierto? Total, estamos en la gracia. Un ejemplo, si usted dice claramente que estamos bajo la gracia, textualmente, mi pregunta es a todos ustedes: ¿ustedes creen que se puede matar? ¿Ustedes creen que se puede robar? ¿Ustedes creen que se puede, ¿cierto?, cometer, ¿cierto?, robo? ¿Usted cree que se puede adulterar? Si usted me dice que no, es porque hoy en día la ley todavía sigue vigente. Y dentro de los 10 mandamientos nos encontramos con el cuarto, que es tan importante, llamado el Shabbat. Pero hoy en día mucha gente dice claramente, estos testigos falsos dicen que la ley y el Shabbat es para los judíos, por lo tanto el domingo es el día del Señor. O sea, todavía estamos como los testigos falsos. No tenemos ni idea para dónde va la brújula, no tenemos idea para dónde vamos, no tenemos idea de esto, hermanos, no tenemos idea de esto. Y yo digo claramente que este tiempo tenemos que enseñar de esta manera, porque tenemos que enseñar la palabra, tenemos que enseñar con verdad, porque tenemos que enseñar que hoy en día la gente se restaure y salgan de ese círculo que la han envuelto en una mentira, ¿cierto? Están enseñando la historia, ¿cierto? Porque hoy día cualquier hombre se levanta aquí en este lugar y dice, hoy día hay una atmósfera, hoy día el Eterno te va a sanar, ven, llama, le entra tu teléfono y llama, porque el Eterno en este momento te va a sanar, va a haber un milagro en este momento. Dese cuenta que esa persona que cree eso, y si no se ha arrepentido, el Eterno no lo va a hacer. El Eterno no sana a gente que todavía no se arrepiente de su pecado. El Eterno no hace eso, porque el Eterno, el Dios de la Biblia, no hace eso. No lo hace eso. Un ejemplo, cuando, ¿cierto?, el leproso, cuando vino a Yeshua, él vino arrepentido y Yeshua lo vio y vio su arrepentimiento. Por eso que lo sanó. Si no, no lo hubiese sanado. ¿Cuántos profetas hoy en día están profetizando en las iglesias y se cuenta que ellos sanan a medio mundo, pero ellos cuando se enferman nadie los sana? Ni ellos mismos se pueden sanar. ¿Qué es lo que pasa? Ese es un tema que vamos a hablar pronto. Pero esto es verdad, lo que estamos leyendo en este momento. Vamos a entender que
No solamente la gracia existió a través de Yeshua, que Yeshua halló gracia delante del ojo del Eterno, ni que Esteban obviamente halló gracia delante del ojo del Eterno, sino que también viene del principio. Vamos a la siguiente imagen, señor director. Desde el principio estaba la gracia. Mire, Génesis capítulo 6, verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. O sea, Noé halló favor delante de los ojos del Eterno. Ruth capítulo 2, verso 10. Dice, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? El libro de Ruth capítulo 2, verso 10. Aquí nuevamente lo encontramos que he hallado gracia. O sea, ¿qué significa gracia? Belleza. ¿Sí? ¿Qué significa gracia? Y seguimos hablando de lo que es la gracia. Bondad, agraciada, favor, misericordia, precioso. Eso es lo que significa la palabra gracia. Génesis capítulo 18, verso 3 dice, y dijo Abraham, Adón, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Sabemos claramente que es pecado, amados hermanos, y que no es pecado. ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber que lo que es pecado y no es pecado? Por la ley, por la Torah, hermano, como dice Romanos capítulo 3, verso 20. Porque claramente yo le digo y le repito, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, como afirmé antes, hermanos, ningún humano es justificado por obras. ¿Ya? La justicia manifestada del Eterno, ya anunciada por los profetas y la ley es Yeshua, porque en él somos justificados delante del Padre por Yeshua, amados hermanos, lo cual significa que obtenemos el perdón de nuestros pecados a través de su sangre. Como dice claramente la Escritura, que somos siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yeshua, amados Ajim, amados hermanos. Entonces, como dice el libro de Romanos capítulo 3, verso 28, el hombre entonces es justificado por fe, ¿cierto? Bendito sea el Eterno. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora, amados hermanos, esto es importante entender que a través de Yeshua, ¿cierto? Hemos sido justificados gratuitamente, gracias a Él, amado, al Mesías judío, al Mesías que guardaba Torá, al Mesías que guardaba la fiesta solemne, al Mesías circuncidado. A ese Mesías nosotros somos siendo en este momento justificados por nuestra fe, por su gracia divina, mediante a la redención expiatoria a través de Yeshua, nuestro Mesías. Entonces vemos claramente, como dice el libro de Romanos capítulo 3, verso 28, que el hombre hoy día es justificado por fe. Concluye, ¿cierto? El Shaliach Pablo, o el apóstol Pablo, que la fe no elimina la ley o la Torá, sino la confirma. Vamos al libro de Romanos capítulo 3, verso 31. Romanos capítulo 3, verso 31. Esto es importante que usted lo pueda leer conmigo, ¿ya? De verdad que yo lo invito a que estudiemos, porque de verdad que me gusta mucho exponer los textos. Si usted no me crea nada, si usted no lo lee. Por eso es que a nosotros nos gusta mucho hacer un programa de este estilo, de un estilo totalmente transparente, tratar de hacerlo lo más transparente, lo más lindo, lo más profesional posible, ¿ya? Vamos al libro de Romanos capítulo 3, verso 31. Siguiente imagen. Dice así, Romanos capítulo 3, verso 31, dice, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿ya? Y la ley significa Torah. Torah es instrucción, mandamiento, decreto. Eso es la ley. Ahí está escrito, Romanos capítulo 3, verso 31. Y repito nuevamente, luego por la fe invalidamos la ley. Es la pregunta que hacía Pablo a muchas personas de la Aquilea de Roma. ¿Usted invalida a través de la fe, invalida la ley? ¿La elimina la ley? No, en ninguna manera. Sino que se confirma la ley. Bendito sea el Eterno. Vamos a Romanos capítulo 4, verso 16. Siguiente imagen, señor director. Romanos capítulo 4, verso 16. Y esto es importante. Siguiente imagen. Esto es importante, ¿ya? Dice así, Romanos capítulo 4, verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por la gracia,
a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para lo que es el de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Oiga, qué tremendo esto. O sea, Pablo dice claramente, el apóstol Pablo, es algo tremendo, dice, ¿por la fe invalidamos la ley? O sea, ¿o por la fe eliminamos la ley o la Torá? Al contrario, dice claramente, en ninguna manera, sino que la confirmamos. Y dice el verso 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino es para aquellos que tienen también la fe en Abraham Avino. Bendito sea el Eterno. Entonces, vamos a la siguiente imagen, señor director. Vamos a entender lo que es la gracia, porque la gracia en ninguna manera abolió la ley, como hoy día muchos líderes hablan. La gracia no abolió la ley, por nada del mundo, ¿ya? Dice, la gracia no abolió la ley, pero ¿se abolió la ley? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es imposible saber que después de justificado, cómo agradar al Eterno si no conocemos la ley. Al hombre en general no le gustan los límites y las prohibiciones produce ira, pero sin ley no sabemos cómo ser santos delante del Padre. Cuando te enseñan que la ley está abolida, te están enseñando que ya nada es pecado. Y esto no es cierto. Escúcheme, hermano, lo que me están viendo en este momento, escúcheme bien. Cuando te enseñan que la ley está abolida, te están enseñando que ya nada es pecado. Y esto, hermano, yo no me lo puedo tolerar. Esto no es cierto. ¿Ya? Esto es tremendo. En resumen, lo que Romanos enseña es que todos, judíos y gentiles, hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria del Eterno por el pecado. El Eterno es santo y no puede haber pecado en su presencia. Adonai, Hashem, abomina el pecado. Solo por gracia, por fe, podemos ser perdonados y restituidos o injertados por primera vez, como en el caso de los gentiles, en el olivo de Israel, pueblo cogido por Elohim. Una vez más, amados hermanos, vemos claramente que el apóstol Pablo confirma su enseñanza en Romanos. La única manera de ser justificado Israel delante del Padre, después de haber pecado, o en el caso de los gentiles, para ser injertado por primera vez en el olivo de Israel, y más adelante, si cometiere pecado, es por fe. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué es por fe? Porque sin fe es imposible agradar a Elohim, porque sin emuná es imposible agradar a nuestro Padre Eterno y que Él pueda tener gracia en nosotros. Bendito sea el Eterno. Aclara además que la casa de Israel, vemos claramente que la casa de Israel, los gentiles, solo tenemos como única fuente de justificación. Escuchen bien, hermano, y tenemos esa entrada de ser parte de ese pueblo bendito de Adonai, a Yeshua el Mesías. Porque dice claramente, me parece que está en el libro de Juan capítulo 10, cuando dice, yo soy la puerta y el que por mí entre será salvo. Qué tremendo. Ahora, quiero hacer un paréntesis para aclarar algo importante. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Esto significa que la redención, queridos hermanos, se hace por sangre. Esta es la razón por la que Yeshua tuvo que afrontar por amor la muerte de cruz. Yeshua se entregó a sí mismo en el lugar como cordero. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Yeshua tuvo que tomar esa apariencia de cordero para mostrarnos, ¿cierto?, su inmenso gesed, su inmenso gen, gracia hacia toda la humanidad. O también decir claramente a los hijos de Israel. Porque esto es claro. Esto es tremendo. Solamente a través de Yeshua. Por eso es que la emuná, cuando tú haces las cosas bien, el Eterno, ¿cierto?, pone gracia en ti. O sea, el Eterno te mira con amor, con misericordia. Eso es gracia. Toda la mañana el Eterno pone su gracia. Cuando tú despiertas por la mañana, cuando tú te acuestas por la noche, cuando tú te alimentas por la mañana, cuando almuerzas, es signo de que el Eterno, su promesa de provisión está sobre ti, y eso es gracia. Pero hoy día solamente la palabra gracia se hizo una doctrina errada, antibíblica. Y de eso tú tienes que librarte. Aléjate de eso. Aléjate de aquellos hombres que enseñan que la gracia abolió la ley. ¿Ya? Porque vamos a entender algo muy importante esto. Vamos a la siguiente imagen, señor director. La fe y la misericordia es gracia. Dice así. Siguiente imagen.
Por lo tanto, sí, vamos al siguiente imagen. Dice así: por lo tanto, mientras el templo estuvo en pie, Israel era justificado por fe y debía presentar un cordero como señal de su arrepentimiento. ¿Qué significa aquí entonces la fe? El Eterno jamás acepta a un ser humano cuyas obras sean correctas, pero que tenga un corazón lejos de él. David fue un hombre conforme al corazón del Eterno, pero estuvo muy lejos de ser un hombre de caminar perfecto en los caminos del Altísimo. Era su arrepentimiento sincero y profundo de lo que restauraba su relación con el Padre. Hoy tenemos la misma situación. La sangre derramada por Yeshua, una vez y para siempre, nos provee la fuente de perdón. Pero es nuestra fe, es nuestro amor, es nuestro ahabá por el Padre y arrepentirnos, dolor por el pecado, lo que nos acerca a su presencia. Por fe, creemos que Yeshua es la palabra de Elohim en carne y confesamos que murió y resucitó para que nosotros tuviéramos vida eterna. Pero nosotros nada hicimos para obtener este camino a la salvación. Nosotros estábamos perdidos en nuestro pecado y los gentiles ni siquiera sabían que era pecado o no. Fue Adonai mismo quien determinó en su amor dar a su Hijo para que todo aquel quien le crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. Y esto es lo que es la gracia. Bendito sea el Eterno. Qué tremendo esto. Esto es gracia. ¿Se cuenta que los gentiles, ¿cierto? Los gentiles, ¿cierto? No tenían esperanza, ¿cierto? De tener un ejemplo, un conocimiento de la Escritura. ¿Por qué? Porque esta Biblia se entregó a un pueblo. Todas las promesas están aquí para un pueblo, Israel. Todos los pactos, los mandamientos para un pueblo. Después vemos claramente que el libro de Números capítulo 15, verso 15, dice claramente, ahora la ley es para todos. Dice, habrá una misma ley para ti, para los de la tierra y para el extranjero. Por lo tanto, el mundo entero se rige a través de una Torah, de una instrucción, de una ley. No hay dos leyes. No están los judíos que guardan la ley y los cristianos que guardan la gracia. Eso es una mentira satánica. ¿Ya? Y esto es importante que ustedes entiendan esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo apuntaba a Mashiach. Porque el Eterno determinó dar en su gran amor a su Hijo para que todo aquel que les crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. Y eso es la gracia. E introducirnos, ¿cierto?, en la bondad, en la misericordia, para que el Eterno nos mire con amor, con aprecio. Sobre todo en estos días, que estamos viendo hoy en día tantos desastres naturales, tenemos que pedir al Eterno que tenga gracia de nosotros, que tenga misericordia de nosotros. Y nosotros, ¿cómo podemos obtener esa misericordia de parte del Padre? ¿Cierto? Es que nosotros podamos demostrarle a Él que le amamos, que le servimos y guardamos sus mandamientos. Entonces Él tendrá gracia de nuestra vida. El Salmo 91 dice claramente: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar. Pero esa promesa no es para un pagano, esa promesa no es para un incircunciso, esa promesa no es para un hombre que no guarde la ley y los mandamientos. Esa promesa es solamente para un Bené Israel. Es una promesa que solamente para aquellos que guardan sus mandamientos, para aquellos que se postran de madrugada, para aquellos que le dan tiempo al estudio de la palabra, para aquellos que restauran a otras personas, para esos obedientes. Ese Salmo 91, cuando le dice: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Para quiénes? Para los obedientes de la palabra del Eterno. ¿Ah? Usted puede decirme: sí, yo soy obediente. No es obediente. ¿Sabe por qué? Porque usted dijo claramente que la ley era para los judíos y la ley ya no está vigente. Hoy día estamos bajo la gracia. Vamos a entender qué es lo que dijo Yeshua HaMashiach referente a la ley. Vamos a la siguiente imagen, Mateo capítulo 5, verso 17 al 19. Léalo, ya, para que vea que no estoy mintiendo. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñó a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino del Eterno. Más cualquiera que los hagas y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Adonai. Ahora vamos a entender, hermanos, que aquí hay una gran diferencia en el tema de la ley. Cuando el Nuevo Testamento fue traducido en el griego, cuando el Nuevo Testamento fue introducido al griego, nos encontramos claramente que no hay una diferencia entre ley y ley del pecado. Aquí vemos claramente a través de la escritura
de la carta paulina dos tipos de leyes. Una es la ley del Eterno, que es llamada Torá, y la otra es la ley del pecado. Entonces, cuando los traductores griegos introdujeron la palabra, ¿cierto? Ley, le pusieron ellos la palabra nomos, ¿ya? Que es la ley, obviamente, en griego. Entonces, esa ley no hay diferencia. Por ejemplo, tanto la ley bíblica, es la misma ley para los griegos, es la misma ley, un ejemplo, la ley de los trabajadores, la ley del tránsito, la ley, ¿cierto?, del alcohol y tantas cosas, es la misma ley, no hay una diferencia, ¿ya? Para que usted pueda entender muy bien que por eso no hay una diferencia en el nuevo pacto, ¿ya? Porque los traductores nuevamente dejaron la embarrada en la palabra ley, traduciéndola obviamente en el término griego nomos, ¿ya? Vamos a la siguiente imagen, señor director. Vamos a entender la palabra ley en el griego llamado nomos, ¿ya? Vamos a entender en el código Strong griego, puede buscarlo usted en el diccionario Strong, en la palabra G35, 51, ¿sí? Siguiente imagen, señor director. Vemos la ley griego llamado nomos, que en el código Strong, ¿cierto? Nomos, de un primario nemo, que significa repartir, específicamente comida o forraje a los animales, ley, dogma o cualquier ley. Cuando se tradujo el pacto renovado al idioma griego, este no hizo distinción de a qué clase de ley. Se estaba refiriendo a determinado texto. De una manera pareja, tradujeron nomos. Tanto cuando hablaba de Torá, el texto original, como cuando hablaba de cualquier ley de los hombres. Y aun cuando hablaba de obras legales de Torá, cuando no era, y es otra cosa, que era la tradición de los hombres, que invalidó el mandamiento. Un ejemplo, vemos claramente que no había diferencia para nada. La misma ley se llamaba ley tanto los mandamientos eternos como la ley basada, ¿cierto?, en las leyes humanas. O sea, no había traducción. La palabra nomo simplemente significa cualquier ley, ¿ya? Por eso que hoy en día tenemos esa falencia en el Nuevo Testamento. Como un ejemplo, vamos a salir de Marcos capítulo 7, versos 6 al 8, ¿ya? Marcos, siguiente imagen. Vamos primero a mirar el texto de una versión griega, ¿ya? Marcos capítulo 7, verso 6. Y él le dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También le decía: atentamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esa es la versión de las Américas, ya, para que podamos entender bien la diferencia, que no hay ninguna diferencia entre ley, ¿cierto?, y la ley Torah. Vamos a la versión hebrea. Esta es la versión de la Biblia, ¿cierto?, del nombre verdadero. Siguiente imagen, señor director. Dice: y él respondió y le dijo: bien ha profetizado Yesayahu de ustedes, hipócritas. Como está escrito: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me adoran, enseñando como Torá los mandamientos de hombres. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia. Poniendo a un lado el mandamiento de Adonai, guardan las tradiciones de hombres, tales como el lavado de ollas y tazas y muchas otras tales como hacen ustedes. Y él le dijo: por completo rechazan ustedes los mandamientos de Adonai para poder guardar su propia tradición. ¿Ah? Entonces ahí nos encontramos claramente este término importante. ¿Ya? Es importante esto. ¿Por qué? Porque no hay, por ejemplo, en este texto que estamos viendo ahí, en la versión original, hace la referencia entre Torá y mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos una versión Reina Valera? Una versión que todas tenemos, no hay diferencia entre ley y la ley de los hombres. Por eso dice realmente la ley. Por eso que mucha gente dice ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque la ley, y a veces no entendemos a Pablo lo que está hablando. Bendito sea el Eterno. Entonces, como yo le digo, hermano, esto es importante que podamos entender nosotros. Muy importante. ¿Ya? Es importante esto. Vamos a la siguiente imagen. Romanos capítulo 11 verso 6. Seguimos hablando de gracia y ley, porque esto es importante que usted pueda hacerlo bien, hermano. ¿Ya? Romanos capítulo 11 verso 6 dice: pero si es por gracia, ya no es a base de obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esa es la versión Reina Valera del año 1960, ¿ya? Porque vamos a tener cierto otro concepto erróneo de la palabra nomos. ¿Qué dice la versión hebrea? Romanos capítulo 11, verso 6. Ahora, si es por misericordia,
es correspondientemente no basado a las obras legalistas, o sea, significa Torah sin Mashiach. Si fuera de otra manera, la misericordia ya no sería misericordia. Esa es la versión, ¿cierto?, Kadosh mesiánica. En esta versión nos aclara que obra legalista es aquella Torah que se vive sin Mashiach, sin Yeshua, que vino no a abolir la Torah, mal llamada ley, sino a completarla y ampliarla. Y eso es lo que vemos claramente hoy en día un legalista. ¿Qué es lo que un legalista? Amados hermanos, un legalista es el que vive Torah pero sin Mashiach, sin Yeshua, como base de su fe, de su emunaj. Un ejemplo, los judíos, muchos judíos hoy día viven Torah pero sin Yeshua como Mashiach. Y muchas veces dándole más importancia a la Torah oral o a la ley oral que a la Torah escrita. Por lo que podemos considerarlo legalista. Sin embargo, hoy en día vemos claramente la rama cristiana ni creen en Yeshua HaMashiach, porque ellos creen en otro nombre, ¿ya?, en otro tipo de enseñanza, en otro Shabbat, creen en otras fiestas, no las fiestas de Eterno, sino las fiestas paganas, ¿ya?, con una cultura distinta, con influencia sincretista, y más encima de ellos tampoco creen la Torah, ni la escrita ni la oral, sino que muchos de los hombres denominacionales creen simplemente que están en la gracia. Por lo que hoy día el cristianismo también se puede considerar como legalista también, puesto que viven conforme a doctrina de hombre, producto de una falsa y errónea interpretación de texto bíblico. Hermano, esto es, como yo digo, hermano, esto es importante que ustedes puedan saber esto, hermano. El centro de todo es Mashiach. El centro de todo aquí es Yeshua, nuestro Mesías. El centro de todo es que Él nos dio, ¿cierto?, una salvación grande y que el Eterno lo puso Él. Por eso que hoy día muchos judíos, dense cuenta, muchos judíos, si en este momento me están escuchando, viven Torah, pero sin Mashiach. Y eso, a base de su fe, lo hace ser una persona legalista. Porque muchos de ellos le dan importancia a la Torah oral, a la Torah oral, a la Mishnah, al Pirkei Avot, ¿cierto?, al Talmud, que son libros rabínicos, hermano. Se le da mucho más atención a esos libros, más que la Torah, más que los mandamientos del Eterno. El Eterno entregó sus mandamientos, entregó su palabra, y la entregó bien escrita acá. Y tenemos que obedecerla sin lugar a duda, hermano. Pero hoy día muchos hombres también, como digo, hoy día el cristianismo ha sido influenciado por lo mismo. Se han puesto legalistas porque ellos inclusive no tienen a Yeshua en su corazón, ¿cierto? No tienen la ley de la Torah, ni la ley oral, ni la escrita. Muchos de ellos, su base de entendimiento es a base de doctrina totalmente sincretista. Por eso hoy en día encontramos que muchos de ellos dicen, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Vamos a la siguiente imagen. La gracia y la Torah. Dice así, siguiente imagen. La gracia y la Torah. Cuando una persona haya gracia ante los ojos de Adonai, puede pedir lo que quiera y Él se los concede. Hallar gracia es ser simpático para Dios. En la Biblia encontramos al menos 5 personajes que hallaron gracia ante sus ojos y me enseñan que nosotros sigamos su ejemplo para que podamos provocar a Adonai que nos bendiga. Porque hallemos gracia es simpatizar a Adonai, hallar el favor de Dios, que Adonai esté agradado y complacido por nosotros, de tal manera que nosotros podamos en esa misma dimensión de gracia atrevernos a pedir lo que queramos. Bendito sea el Eterno. Oiga, qué lindo eso, ¿cierto, hermano? Es lindo eso. Esto es precioso. Esto es lindo. O sea, lo que estamos viendo, que nosotros podamos, que Él pueda, ¿cierto?, mirarnos y nosotros podamos, ¿cierto?, ser, como se dice, simpáticos a sus ojos, ¿ya? Para que sigamos su ejemplo y que el Eterno pueda estar complacido de nuestro comportamiento, de cómo le adoramos, de cómo estudiamos, de cómo le conocemos. Y hay un texto que dice, no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, sino que gloríese de que usted le pueda conocer. Y eso es lo más importante. Que el Eterno pueda mirarnos con ese favor. Y eso es gracia, hermano. Eso es gracia. Cuando yo guardo los mandamientos, yo en Él encuentro gracia, ¿cierto? Y Él me da de su favor y de su misericordia. Eso es importante entenderlo. ¿Ya? Vamos a entender, ¿cierto?, algo más importante. ¿Ya? Un ejemplo, cuando dice la palabra, Mateo capítulo 5, versos 17 al 19, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Vamos a 2 imágenes más adelante de esto. 2 imágenes. ¿Ya? Donde dice abolir en griego, ¿ya? La palabra abolir, vamos a entender la palabra abolir, ¿ya?
Abolir en griego representa la palabra cataloude. Yo lo pongo así para que usted pueda entender. Porque para que usted pueda entender por qué desconocemos la palabra ley de la Torá. Porque hoy en día vemos claramente que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces yo le estoy enseñando esto bien para que usted pueda entender bien lo que estamos explicando. ¿Ya? La palabra griega utilizada para traducir abolir, según lo dijo Yeshua, es, por ejemplo, usted puede buscarlo en el diccionario Strong, griego 2647, que significa cataloude, que significa soltar, desintegrar por implicación. También significa demoler, literalmente o figurativamente. Específicamente, usted puede compararlo, ¿cierto?, en ese código Strong 2646. Significa abrogar, alojar, derribar, deshacer, destruir, desvanecer, posar, demoler, desintegrar, abrogar, desvanecer. Yeshua mismo nos está diciendo que su misión no es quitar, no es remover, no es disolver la ley de Moisés. Y finaliza el texto en Mateo capítulo 5, verso 17, diciéndolo: no vine a abolir, sino a completar. Para que ustedes vean, hermanos, que cuando él dice claramente que no vino a abolir, que él no vino a desintegrar, él no vino, ¿cierto?, a derribar, no vino a desvanecer, no vino a demoler algo que el Eterno le dio desde antaño, que es la ley de Moisés. Por eso él dice claramente: no vengo a abolir la ley, sino vengo a completarla. Bendito sea el Eterno. Mire, esto es importante. Ningún discípulo, porque voy a hablar un poco de Pablo, muchos dicen claramente que Pablo quitó los mandamientos de Dios y los crucificó porque él dice que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces yo le digo algo importante: ningún discípulo es mayor que su maestro. Por lo que es imposible de pensar que Pablo, luego de lo que había dejado sentado a Yeshua, ¿cierto?, viniera a él y dejara sin efecto. Porque Yeshua obviamente le enseñó a Pablo que lo que debía hacer. ¿Se imagina a Pablo, ¿cierto?, no obedecer lo que su rabino Yeshua le había dado, las especificaciones para que él fuera a restaurar? ¿Ah? Porque yo digo que ningún discípulo es mayor que su maestro. ¿Se imagina a Pablo se te pusiera a sentar una doctrina distinta diciendo que ya no estamos bajo la ley? Sobreentiéndase, hermano, la ley de Moisés, es decir, la Torá de Moisés. Que Pablo haya echado por tierra la enseñanza de Yeshua, eso es impensable. Es una locura total. Los apóstoles y pastores sabios, cristianos, si tienen un poquito de sabiduría, tienen que revisar su teología, pues enseña que ellos solo están llamados a vivir lo que Pablo dice claramente. ¿Ah? Un ejemplo. Hermano, vamos al libro de Romanos capítulo 13, versos 9 al 10, siguiente imagen. Porque yo digo claramente, hermano, que Pablo es imposible de que él haya debatido algo de que su maestro le dio como señal de poder enseñar. ¿Ah? ¿Qué dice Romanos capítulo 13, versos 9 al 10? Lea bien, ¿ya? Porque muchos dicen claramente que ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Muchos dicen claramente, bueno, los mandamientos, Jesucristo dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos son los que están vigentes. Muchos de ellos dicen eso. Pero el libro de Romanos, escrita por Pablo, capítulo 13, versos 9 al 10, dice: porque no adulterarás, porque no matarás, porque no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La palabra en hebreo amor significa ahabá. Shaul acá no estaba inventando nada nuevo. Esto está escrito en la Torá. Es más, Pablo en su escrito utiliza más o menos 267 citas tomadas del Tanaj, del Antiguo Pacto, y muchas de ellas de la Torá. Esto que menciona Pablo acá es parte de las 10 palabras del libro de Éxodo capítulo 20, cuando habla de los 10 mandamientos, que también está, ¿cierto?, corroborada en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Entonces completamos que lo que Adonai requiere de su pueblo es obediencia. ¿A qué? A la Torá y a sus mandamientos. Muchos dicen: hermano, guardemos su palabra. Yo le pregunto: ¿qué palabra, hermano, tiene que guardar? Muchos de ellos dicen, ¿cierto? Dicen: debemos guardar la palabra del Eterno. Ya es tiempo de guardar la palabra del Eterno. ¿Ah?
Entonces yo le digo, ¿qué palabras tienen que guardar? Si aquí dice claramente, aquí dice claramente que no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Todo eso se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque el amor no hace daño, porque el amor no se adultera, con amor no se mata, con amor no se roba, con amor no se dice falso testimonio, no se anda chismeando, no se codicia, con amor no se hace nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la Torá, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Bendito sea el Eterno. Ahora, quiero hacer una pregunta yo a todos los hermanos. Muchos me pueden decir, pero ¿qué pasa con aquellos que ya murieron sin tener Torá? Porque hay muchas preguntas, muchos me han dicho, ¿qué pasa con aquellas personas que ya murieron y no escucharon este mensaje? Yo le digo, es fácil. El Eterno les va, ¿cierto?, le va a dar juicio por el conocimiento y las cosas buenas que ellos han hecho y las cosas malas. Nada más, simple que eso. Y eso está en el libro de Romanos capítulo 2, verso 12. Siguiente imagen. Romanos capítulo 2, verso 12. Dice así, Romanos capítulo 2, verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley, bajo la Torá, han pecado, por la Torá serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Entonces vemos claramente que muchos de ellos van a ser enjuiciados conforme a las cosas que ellos han hecho. Verso 13, ¿qué es lo que dice? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los que hacen la ley serán justificados. Un transgresor no es justificado. Una persona que no guarda los mandamientos no es justificado por nada en el mundo. Entonces esto es claro que ustedes deben entender, hermano. Para que podamos ser justificados delante del Eterno, tenemos que guardar Torah. Tenemos que guardar la ley del Santo y Bendito. Entonces esto es importante. Esto es importante entender, hermano. Esto es muy importante que usted se pueda saber que nosotros, ¿cierto?, para que podamos ser justificados delante del cielo, uno tiene que guardar los mandamientos. Ahora la pregunta, si usted me dice que no se debe guardar estas cosas, no sé, usted no será justificado. Lo lamento mucho, querido hermano, querida hermana, querido audiencia que en este momento me está escuchando. De verdad que yo agradezco a todos los hermanos que nos ven, a todos, porque tenemos, ¿cierto?, mucha audiencia, mucha gente que nos escucha cada viernes. Lo vemos claramente en las reproducciones de Facebook, ¿cierto? Tenemos mucha gente que nos escucha. Y yo le agradezco a todos los hermanos que siempre están en sintonía aprendiendo de lo verdadero. Entonces, esto es importante entender, hermanos, ya que los oidores de la ley, ¿cierto?, no serán justificados, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora vamos a entender unos textos controversiales de la Tanaj, ¿ya? Vamos a la siguiente imagen, señor director. Vamos a ver rapidito. Textos controversiales de la Tanaj. Un ejemplo, un texto controversial es el libro de Romanos capítulo 6, verso 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, este es un texto que muchos confunden, porque digo realmente que la palabra nomo, ¿cierto?, ahí se fue incluida, que no hay diferencias de ley, ya no hay diferencia, porque hoy día lo que estudian griego hay un desastre, no se puede entender la palabra griega en el Nuevo Testamento a través de la Torá. Entonces vemos claramente, vamos al siguiente imagen, señor director. ¿A qué se refiere bajo la ley? ¿Ya? ¿A qué se refiere bajo la ley? Siguiente imagen. Dice Romanos capítulo 6, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Se refiere a la ley del pecado. ¿Y dónde encontramos eso? Romanos capítulo 7, verso 25. Dice nuevamente Pablo en la carta de Romanos, gracias doy a Dios por Yeshua, Adón nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ya, hay una diferencia. Pablo está hablando en Romanos capítulo 6, verso 14, dice que el pecado no se puede enseñorear de ustedes, porque no estáis bajo la ley del pecado. Lo que está hablando el texto es sobre la ley del pecado, no es la ley Torah, ¿ya? Porque no hay diferencia, entienda bien. Cuando se introdujo la palabra nomos en el Nuevo Testamento por la traducción griega, nomos hace referencia a cualquier ley. No hay diferencia ley como Torah. Y esa es la diferencia. Vamos a la siguiente imagen. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 8, verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nuevamente nos encontramos, ¿cierto?, dándole a la muerte o el pecado como una ley. ¿Se da cuenta?
A veces no entendemos bien, pero esto es verdad, hermano. Dice claramente, porque la ley del Espíritu me da vida en Mashiach, me ha librado del pecado y de la muerte. Y repito estas palabras. Cuando se tradujo el pacto renovado al idioma griego, este no hizo distinción de a qué clase de ley se estaba refiriendo determinado texto. Y de una manera pareja tradujeron nomos, tanto cuando hablaba de Torah al texto original, como cuando hablaba de cualquier ley de los hombres. Vamos a la siguiente imagen, ¿cierto? ¿Qué es la gracia? Nuevamente, para ir avanzando rápido. ¿Qué es verdaderamente la gracia? Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Adonai. Primero de Juan capítulo 3, verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley Torah. Bendito es el Eterno. Muchas gracias, editor. Este texto lo tenemos, ¿cierto?, basado a este estudio llamado la gracia. Porque la gracia no abolió la ley, ¿cierto? La ley sigue vigente. El libro de Mateo capítulo 5, verso 17 al 19 dice claramente, aunque pasen el cielo y la tierra, ni una yod, que son las letras del hebreo más chiquititas, ¿cierto?, como una cejita, la yod, ni una keter, que representa la corona, ¿cierto?, de las palabras hebreas, son un puntito más chico, de la ley, dice Yeshua. Nada ha pasado, ¿cierto? Entonces, como lo digo, hermano, damos gracias al Eterno por esta gran bendición. La gracia, tú debes encontrar gracia, que el Eterno pueda tener gracia sobre ti. Encuentra su favor, encuentra su misericordia, encuentra, hermano, porque cuando tú guardas los mandamientos, el Eterno va a poner gracia sobre ti, el Eterno va a poner misericordia. Y si tú estás enfermo, por la gracia, el Eterno te puede sanar. ¿Ah? A través de una teshuvá, a través de un perdón, solamente cuando nosotros venimos arrepentidos de nuestros pecados, el Eterno puede revocar sentencia y puede perdonarte. Vamos a la última imagen, señor director. Estamos terminando. Esta es una imagen ilustrativa. La Torah es vida, Yeshua es el camino. El pecado en la mentalidad hebrea no obedece la instrucción de la Torah, es pecado. Vivir una vida fuera de la Torah es una vida de iniquidad. Vivir conforme a la Torah es vivir una vida de justicia, pues en ella el Eterno expresó su voluntad. Y vemos claramente cuando hay una Biblia que le habla de estos textos, y muchos de los hombres hoy día que se hacen llamar líderes ponen sus dedos en los oídos y dicen, esto no es para mí. ¿Ah? Obviamente que sí, no es para ti, gracias señorita, ¿cierto? Esto no es para ti, es obvio que no es para ti, porque esto es solamente para un pueblo apartado, obediente, no un hombre desobediente que diga que la ley ya pasó de moda, que ya no existe. Por eso que cuando tú dices, esto no es para mí, es verdad. Tú lo has dicho, no es para ti. ¿Ah? ¿Sabes por qué? Porque tú eres un desobediente a los mandamientos. La Torah es un estilo de vida. El pecado en la mentalidad hebrea, ¿ya? Significa que cuando yo no obedezco la instrucción de la Torah, es un pecado. Vivir una vida fuera de la Torah o de la palabra del Eterno, también es una vida horrible de iniquidad. Vivir conforme a la Torah, amados hermanos, es una vida de justicia, pues en ella el Eterno expresó su voluntad. Bien, hermanos, que el Eterno te bendiga. Ya estamos terminando este estudio. Doy gracias al Eterno por este momento. Gracias a Sonar Televisión, ¿cierto? Una vez me siento, como digo, muy en casa. Doy gracias por el profesionalismo del canal. Doy gracias, ¿cierto?, a nuestro Padre por esta bendición de estar transmitiendo el mensaje. La próxima semana tenemos la fiesta de Pentecostés, Shavuot. Ya empezamos el día sábado, domingo, empezamos del viernes, sábado, domingo. La ceremonia es el día domingo a las 2 de la tarde, ¿cierto?, en Coronel. Invitamos, ¿cierto?, a todos los hermanos que quieran acompañarlo, porque Shavuot es una fiesta de ascensión. Cualquier persona iba y subía al Eterno y celebraba la fiesta del Eterno. Por lo tanto, invitamos a hermanos que quieran que quieren compartir una fiesta con nosotros. Le invitamos para que conozcan qué es lo que es Shavuot, qué es lo que es la Torah, qué es lo que es la ley, porque la fiesta es una fiesta de ascensión. Eso está en la Biblia, ¿ya? La fiesta de Pentecostés, Shavuot, ¿ya? Lo invitamos. El próximo viernes vamos a estar dando la noticia, dónde va a ser. Le vamos a hacer la invitación. Mañana tenemos culto en Coronel. Mañana estamos, ¿cierto?, en Paso Seco Sur, atrás del consultorio que está, ¿cierto?, al frente del Cristo. Estaremos compartiendo un Shabbat ahí en ese lugar. Estamos poniendo la bendición a una niña que ya cumple sus 80 días de nacida y el Eterno me concedió poder poner esa bendición.
Así que a todos los hermanos, mañana nos juntamos a hacer una fiesta al Eterno acá en Coronel, en la población Paso Seco Sur. Estaremos ahí juntamente con los papitos César, ¿cierto? Evelyn y Naomi. Bien, saludo a la comunidad de Mona Shalom, a todos los hermanos. Doy gracias, ¿cierto?, a cada hermano que nos están viendo, ¿cierto? Aquí nos están viendo a través de Facebook, ¿cierto? Hermana Ruth Flores, Natalia Saer de Argentina, ¿cierto? Mi madre, nuestra hermana Ana María, nuestra hermana Ángela Olivares, a ese matrimonio precioso que nos ha bendecido mucho. Ahora podemos transmitir a través de Shabbat, a través de ese regalo que el Eterno nos envió, a través de esa bendición de este matrimonio Vilches Olivares. Así que un abrazo para ellos. Saludo a todos los arroes de las comunidades. Saludo también a la hermana Ruth Vega, que ella siempre está, ¿cierto?, ayudándonos a través de ese aporte maravilloso. Que el Eterno bendiga a la hermana Ruth Vega, a sus hijos, sus nietos. Un abrazo. A mi esposa que está en casita, mi hija, te amo mucho. Saludos para ti, para mis padres, mi suegra que también está en este momento. Y bueno, también gracias a todos. Así que nos estamos ya despidiendo. De la próxima semana ya empezamos con las conferencias, con los seminarios televisivos. Así que nos estamos viendo con más Raíces de la Fe. El próximo viernes a las 21 horas con un nuevo estudio y con una nueva enseñanza que te pueda sorprender a ti y puedas crecer espiritualmente. Gracias, señor director. Nos estamos viendo. Chao, chao.